Welcome Home, un barrio alegre, colorido y divertido, donde todos sus habitantes conviven en total paz y armonía, o al menos eso es lo que parece, aunque en el fondo este vecindario oculta un horrible secreto. En esta serie de vídeos estaré analizando a los diferentes vecinos que conviven en este lugar. Ahora le toca el turno a Sally. Sin duda es la residente más bulliciosa de Welcome Home. Sally Starlet brilla por encima del resto. Es una alocada que está dispuesta a dejar volar su imaginación en nombre de una nueva aventura, aunque a expensas de sus vecinos más cautelosos. Según un guión descubierto, Sally había sido una vez la estrella más brillante del cielo, incluso más que las que la rodeaban. Sin embargo, al observar un cuerpo celeste cercano desde su lugar, supo que aún había lugares en los que tenía que brillar de verdad y cayó desde lo alto como una estrella fugaz. Al parecer, ha alcanzado el estrellato al que aspiraba, ya que solo hay 9 vecinos visibles en Home, todos los cuales la conocen. Sally se centraba a menudo en aspectos del teatro, como la interpretación o el canto, en los que se sentía más que versada por ser una estrella. Por eso, muchos de sus segmentos solían estar formados por todo el grupo de vecinos, y ella hacía de directora. Los vecinos representaban historias en un escenario, ya fuera para el espectador o para otros vecinos, que se mostraban en el programa como segmentos de la hora del cuento. Muchos se centraban en cuentos con un giro anormal, ya fuera por voluntad de Sally o a costa de ella, normalmente a través de la presencia de Barnaby y su deseo de entretener. Las ilustraciones conceptuales revelaban que Sally era una marioneta de mano, pero que necesitaba una mano adicional para mover la cabeza, ya que era mucho más grande que otras marionetas. No sabemos mucho de la relación de Sally con el resto de vecinos, pero podemos deducir, debido a su carácter alegre y amable, que es amiga de todos. Debido a que no es un personaje tan popular como el resto, apenas hay información sobre ella, y el arte conceptual encontrado tampoco nos da muchas pistas, por lo que no puedo plantear una teoría sólida. Aunque si tengo que formular una, diría que Sally, al tener ese espíritu de interpretación y ese liderazgo a la hora de llevar a cabo sus segmentos en la serie, estaría muy afectada por la cancelación del show, ya que eso significa no poder actuar. Esto podría llevarla o bien a querer vengarse de Home por lo que hizo, suponiendo que el objetivo de Home fuera destruir al resto de marionetas, o bien aliarse con Home para forzar al resto de marionetas a seguir actuando, suponiendo que ese fuera el objetivo de Home. ¿Y vosotros qué pensáis? Dejadme vuestras opiniones en la caja de comentarios, así como el nombre del siguiente personaje que os gustaría que analizase. Antes de terminar con el vídeo, quiero enviar un especial agradecimiento a los miembros del canal. Y recuerda, si tú también quieres apoyar al canal de esta forma extra, solo tienes que darle al botón de unirme. Y esto ha sido la historia de Sally. Si te ha gustado, significa que he cumplido mi propósito, así que por favor, no te vayas sin valorar mi trabajo. Cualquier apoyo me ayuda a seguir creciendo. Si te ha quedado alguna duda, estaré encantada de responderte en la caja de comentarios. Sin nada más que añadir, me despido hasta nuestra próxima cita.